Hola, Doc. Hola, aquí. Hola. Integrarla a la técnica de cementado de cuarta generación, ¿sí? Y evaluar también las zonas de cementado para poder criticar una radiografía. Bueno, la clasificación de DOR, ¿sí?, de 1983 nos sirve para evaluar la calidad ósea, ¿sí?, midiendo las corticales, y bueno, con esto podemos evaluar, digamos, la calidad ósea, la biología, ¿sí?, y abordar nuestro tratamiento dependiendo de esta calidad, si cementamos o no la prótesis, ¿sí? ¿Cómo se define esto? Bueno, se define como una pauta, ¿sí? Primero para poder clasificarlo, ¿sí? ¿Dónde está la metáfisis más angosta, más amplia? ¿Sí? Hay que repasar primero este índice de las corticales, ¿sí?, que se toma como un estándar 10 centímetros por debajo del trocánter menor, ¿sí? 10 centímetros es una pauta que, si tenemos en cuenta, es un nivel estándar, ¿sí?, donde vamos a medir nuestras corticales, desde el trocánter menor, 10 centímetros para abajo, ¿sí? Se considera istmo del cálcar, ¿sí?, a la porción de canal medular que se encuentra por debajo, a nivel del trocánter menor, y 10 centímetros por abajo. Con esto definimos a un DORA, ¿sí? Nos vamos a encontrar obviamente un hueso con mejores corticales, con buena biología, es característico en jóvenes, va a tener una metáfisis angosta, una cortical ancha, y un istmo alto y cerrado, ¿sí? El DOR-B tiene una metáfisis más amplia, un canal medular más amplio, ¿sí?, como se ve en la imagen. Y el DOR-C corresponde a un hueso, obviamente, de un paciente geronte, ¿sí?, que tiene una metáfisis amplia, un canal medular amplio, ¿sí? El istmo ya se pierde, y una cortical delgada. Viendo esta regla, el Cortical Tightness Index, ¿sí?, en un DOR-A, la sumatoria de las corticales siempre nos va a dar más que el canal medular, ¿sí? En un DOR-B, la sumatoria de las corticales nos va a dar igual, ¿sí? Si nosotros traspolamos las dos corticales, ¿sí?, esta, y las metemos adentro del canal medular, un DOR-B nos daría igual al canal, y un DOR-C ya nos daría menor, ¿sí? Esto indica que obviamente tenemos corticales más delgadas, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo radiográfico donde podemos ver la clasificación. El hueso que está a la izquierda es el A, el B y el C, ¿sí? Se observan las características de las corticales, el istmo, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, vamos a elegir cementar una prótesis o no, ¿sí? Tiene más prefit o menos prefit, dependiendo de la clasificación. Ahí tenemos otra imagen, para que se entienda el concepto. Y bueno, ahora Lucas nos va a hablar del cemento, de qué se trata esto, y bueno, de las técnicas de cementado, cómo fueron evolucionando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, antes de hablar un poquito de cementado, puse en esta filmina un poquito en lo que consiste el cemento óseo. Sabemos que, bueno, el cemento es un producto que se hace en base a varias sustancias químicas. Una de ellas, la más importante, es la polimetilmetacrilato, que le da su parte sólida con los agentes, como algunas tienen sulfato de bario o el dióxido de zirconio, y la parte líquida, que es el metacrilato de metilo. ¿Bien? Es un poquito más que nada para hacer una pequeña introducción en lo que consiste el cemento óseo. El cementado en sí, bueno, las indicaciones de cementado a lo largo del tiempo generaron muchas controversias, pero se demostró que con una buena técnica de cementado es
es fundamental para darle estabilidad a la artroplastía. La técnica de cementado, desde la primera técnica, fueron de primera generación, segunda generación, tercera, y hoy en día que se están usando técnicas de cuarta generación. Primera quedó en el tiempo, hace mucho tiempo no se utiliza, y acá hay unas pequeñas imágenes que nos demuestran los que fueron el cementado de segunda generación, tercera generación, y hoy en día las pistolas de cementado de cuarta generación. ¿En qué consiste esto? Bueno, la técnica de cementado en sí, bueno, lo que van variando a lo largo del tiempo fueron cómo se fueron generando, es decir, desde que se coloca, primero, si es un cemento de alta o baja densidad, hasta que ya queda incorporada en el hueso. Las de primera, segunda generación eran cementos de alta densidad, donde se hacía una mezcla manual, es decir, lo hacía la instrumentadora quirúrgica o el ayudante del cirujano, y no se presurizaba el cemento. Hoy en día llegamos a una técnica de cuarta generación en donde ya es de baja viscosidad el cemento, se hace ya no se hace manualmente, sino que ya se hace una centrifugación del cemento, se hace al vacío, se centrifuga el cemento previamente a colocarlo, e incluso antes de colocarlo, lo que se hace es el fresado del canal, el lavado pulsátil, se limpia el canal con una esponja o una gasa con adrenalina, y luego de eso se pone el tapón distal y se hace una presurización con pistola. Es decir, todo esto ¿qué genera? Genera que el cemento sea menos poroso, no contenga aire, sea más homogéneo y tenga menos riesgo de ruptura o aflojamiento. Bueno, esto explicamos un poquito el paso del tiempo, por qué se esperan los minutos, cuáles son las temperaturas que llegan a dar el cemento, es decir, empieza con la fase de amasado, que estas son las de primera generación que se hacían los amasados, volvemos a repetir que hoy en día ya se está utilizando el centrifugado, la fase de espera, extrusión y la de fraguado, que es la famosa fase que es la última antes de la colocación de la pelvis, de la prótesis. Es importante saber que hoy en día también a la hora de la colocación de la prótesis, en la fase de espera y extrusión, se utilizan unos centralizadores de la prótesis para que quede bien centralizado y bien desparramado el cemento dentro del canal, como puede ser el vástago femoral, para que quede bien homogéneo, bien desparramado a lo largo del canal. Entonces es mucho mejor, más estable y menos riesgo de ruptura. Bueno, acá estamos cómo colocan el cemento, la parte sólida, cómo la van mezclando. Ahí estamos viendo cómo se trabaja, cómo se va generando la pistola, cómo van pasando todo ese mezclado que lo hicieron al vacío. Eso al vacío, vuelvo a repetir, es para que no queden burbujas de aire, sea más homogéneo, cómo lo van pasando a la pistola, y cómo luego de lavar el canal, una vez que lavaron el canal, lo colocan con pistola. Es esta la pistola del cementado de cuarta generación. Lo más importante es decir que tiene la técnica de cuarta generación, es decir, que a lo largo del tiempo se fueron implementando estas técnicas para mejorar la estabilidad del cemento, que sea mucho más resistente. Bueno, después esto que dejamos acá es la clasificación en realidad de Ian Charley de las zonas de cementado, pero esto es más, se utiliza mucho más a la hora de, entre pares, entre médicos, demostrar las zonas de debilidad de cementado o no. Es en realidad también para ver si hay aflojamiento de la copa acetabular, y también obviamente los signos para ver si hubo un aflojamiento protésico del vástago. Y también, como dice Lucas, es para describir la zona donde uno ve, por ejemplo, una radio lucencia mayor a 2 milímetros o 3 milímetros, pero ¿en qué zona? Sino cómo explicás. Bueno, por ejemplo, en la zona 7 de Gruen se ve una radioluminiscencia mayor a 3 milímetros, o en varias zonas. Entonces lo explicás con la zona. Vos sabés que la zona 7 sería la parte del cálcar, ¿sí?
o en las zonas de Lee, and Charlie, en el acetábulo, lo divide en 3 zonas, ¿sí? Entonces uno ve los signos de aflojamiento o la técnica, digamos, con la cual se colocó el cemento, ¿sí? Es para Una describir, pregunta, María. sí. ¿Y esas zonas que están ahí que ustedes colocaron son solo para una clasificación topográfica del cemento? ¿O eso o sea, te da algún pronóstico de algo, si que alguna burbuja en algún lado, o si hay más cemento en una zona que en otra? ¿Lo vas a explicar o eso no, es solo topográfico? Es solo, a ver, Es solo radiográfico, o sea, es radiográfico y topográfico, es decir, postoperatorio lo que podemos ver es sí, que quedaron algunas zonas con esa radiolucidez, eso es una indicación de que puede haber una falla en el cementado y que a futuro puede haber un aflojamiento, sí, 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 sí. Y entre nosotros nos ayudan las zonas por una cuestión descriptiva, nada igual más. también lo que dice Álvarez, que pregunta es claro, si hay una burbuja o radiolucencia mayor a 2 milímetros. Después hay otros criterios para ver aflojamiento protésico. No era la idea, pero sí describir las zonas de Gruen y Charlie, de Lian Charlie y las de Gruen como algo Para saber que hay una clasificación que Si también nos puede hablamos de aportar. cementado, claro, hablar cómo se define el cemento, cómo lo describirías, ¿no? Y mira, un poquito más abajo del trocánter menor, ahí se ve, ¿no? Para eso están las zonas, ¿no? Después, obviamente, si hablamos de aflojamiento acetabular o de cualquier parte, hay más estudios para hacer y más criterios para ver en una radiografía, ¿sí? Bueno, esto fue un poco la clasificación de DOR y la técnica de cuarta generación, que es el tema que nos había tocado. Cabe destacar que hay otras indicaciones de cementado en sí y que a lo largo del tiempo siempre fue controversial, pero se sabe bueno, que los criterios de indicaciones de DOR-C son para cementado, es una de las indicaciones para hacer un cementado en una artroplastía de cadera, ¿no? Bueno, después lo que pusimos son algunos ejemplos radiográficos de lo que tenemos en nuestra institución, que es para saber Para clasificar, perdón, Lucas, sí, sí, sí. para clasificar qué tipo de odor es. Y bueno, si alguno quiere opinar qué prótesis le pondría, ya, o si es cementado o no. Más que nada para hacer el ejercicio de, de verlos en imágenes radiográficas de qué clasificación de odor corresponde. Y si quieren opinar, bueno, le pondría una prótesis cementada porque es un DOR tal o no. Y bueno, y pasamos la imagen y el que quiera levantar la mano, que opine, ¿no? Eso, inclusive vos, Julio, si la primera imagen la querés comentar, la comentás. No hagamos una encuesta porque por ahí tarda mucho más, no sé. Es Dale, dale, simple, ¿qué tranquilo. odores? Vamos a pasar y este es el primer ejemplo radiográfico que tenemos, una paciente con un trauma agudo de cadera, bueno, dolor a la movilización, tiene una rotación externa clínicamente, observamos la radiografía y tiene, bueno, podemos observar la fractura de cadera, es una fractura. ¿Qué odores? Que alguien opine qué odores. El ejercicio es ese, no es para explayarse mucho. ¿En qué clasificación de DOR lo pondrían? ¿Un A, un B o un C? Los chicos de primero. De Jorge dice que última, ve. de última podríamos Bien, decir, yo creo que es un Dorbe igualmente. bien, ¿alguien más que quiera opinar algo? Y para mí es un limbo entre un C y un B, pero A eso. Por eso Sí, pusimos esas imágenes, justamente las elegimos. Un dato que, bueno, esto no está en la radiografía, pero sí está en las historias clínicas y en los pacientes. Vamos a hacer, es un paciente de unos 80 años, ¿sí? Así que para tener en cuenta, déjame corroborar acá el ¿Querés que nombre. vaya mostrando el resultado? Sí, el nombre de la paciente. Bueno, acá podemos observar, este es el resultado postoperatorio. 77 años. Podemos ya, ya observar. el canal más abajo ya es un dorcé, más abajo ya es un dorcé. Claro, Eso. sí, 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 tal cual. Es como decís vos, viste, se está justo en el limbo entre lo que es un DOR B y un DOR C. Pero bueno, esto también es interobservador,
Por eso dice La edad del paciente tiene mucho que ver y también el trazo de fractura que se presente. No es lo mismo una cadera con artrosis, que justo estos casos fueron fracturas, ¿sí? Por eso también la indicación de la prótesis. Pero bueno, lo que tenemos que llevarnos de esta charla es que un DOR-C se cementa, ¿sí? No hay dudas que se cementa, ¿sí? Un DOR-A no se cementa. Como vos bien dijiste, Julio, estoy en el limbo entre un DOR-B y un C. A muchos especialistas les pasa eso, y a veces es una buena decisión, cuando estás en ese límite, cementarla. Porque cuando abrís y vas a poner el tallo, te das cuenta que no tenés un buen prefit y no tenés una buena calidad ósea. Entonces, ahí también, para eso sirve esta clasificación, ¿sí? Porque cementando no vas a tener problemas. Bueno, acá tenemos otra radiografía, tal vez no se ve bien nítida, pero bueno, es una radiografía también de una paciente con una fractura medial de cadera, y acá que creo yo que queda un poco más definido el DOR. Si alguien quiere comentar qué DOR sería para hacer el ejercicio, volvemos a repetir. Acá, no sé, ¿Belalcázar está por ahí o está en la guardia? O hagan el ejercicio. También sirve esto, sacando la clasificación de DOR también, el traspolar las corticales. Si la suma de estas dos corticales, ¿no? Esta más esta, la juntás y las traspolás hacia el canal medular, el canal quedaría igual al canal, mayor al canal o menor. Jorgito dice que es un C. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Pero Perfecto. mira bien abajo es un C. Tal cual. Sí, sí, sí. Perfecto. Creo que estamos de acuerdo. Por eso está el índice este que hablamos hoy, del trocánter menor 10 centímetros por abajo, ¿sí? Así podés medir las corticales. Ese fue el resultado postoperatorio, se le hizo una prótesis cementada. Acá ¿Esa fue la que se murió o la que quedó viva? Esta fue la que No. falleció, sí. No. ¿Esta no fue yo? No de ese apellido, no importa. No importa, Bueno, no importa, sí. No. Acá podemos observar el tapón y cómo se ve el cemento. Creo que hablamos un poquito de la técnica de cementado. Bueno, este es otro paciente que, así podemos volver a ver el caso, que también estamos ante un DOR-C. Podemos ver el resultado. Este es otro paciente también que tenemos con una fractura medial de cadera. Esos es los signos radiográficos. Está claro, ¿no? Este paciente, o sea, son pacientes de 70 años, 80 años. Sí, todo 65, es una media, tal cual. Están la mayoría son C, pero había uno o dos que están ahí, al límite. Que inclusive le pregunté al especialista que lo operó y me comentaba eso, no de estas placas, pero que hay muchos pacientes que están entre un límite de un B y un C en las artroplastías totales de cadera, y ahí está el tema, de cementar o no cementar, y cuando uno va a poner la prótesis, ¿qué perfil tiene? ¿Sí? Sí. Bueno, Fueron todas también. estas fueron cementadas. Como decía Héctor, si bien se ve que el DOR-C se da de los 60 años para arriba, bueno, otras antes, cuando no utilizaban la clasificación de DOR, un criterio de indicación de cementado era la edad del paciente también, y los criterios radiográficos también, si tenía osteoporosis o si tenía patologías asociadas. Pero bueno, en este caso estamos hablando de DOR-C y cementado. Y las zonas que repasábamos en cementado, ¿sí? Las de Lian Chanley y las de Gruen, que acá empieza la 1. Ponete la diapositiva otra vez, por favor. ¿Querés que te las marque con el mouse las zonas? Bueno, también si querés. En la radiografía de frente, esta sería la zona 4, ¿sí? Y empezamos a contarle del trocánter mayor. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, 5, 6 al trocánter menor, 7, ¿sí? Y las zonas de Lian Chanley, si no me equivoco, es 1, 2 tenemos una para hacer la de y 3, ¿sí? No, esta es perfecta. Y por ejemplo, ya que está acotado... El nombre, Lian Chanley, las que son en el Ahora te pongo la acetábulo. diapositiva. Sí, Claro. Lian Chanley Las es el acetábulo, y estas son Gruen, ¿sí? Gruen. Acordate que 1 empieza en el trocánter mayor, 4 es abajo, ¿sí?
donde está el cursor del mouse, ¿sí? 3, 2, 1. Y O sea, esa radiografía que tenés ahí en la zona 1 de Gruen pareciera que tiene como una radiolucidez, ¿no? acá, Sí. Sí, 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 sí. sí, radiolucencia, bueno, radiolucencia también se dice, ¿verdad? Sí, está bien. Y en una copa acetabular, para ver los signos de aflojamiento, serían, uno, que la copa haya cambiado de posición, ¿sí? Un cambio de posición de la copa, o radiolucencia mayor a 2 a 3 milímetros en las tres zonas, ¿sí? Tanto en la 1, en la 2, como en la 3. Eso es un signo de aflojamiento. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, aunque sea, la idea era ver el cementado, ver cómo clasificamos un hueso antes de ponerle una prótesis, y hablar de la técnica y Los riesgos del cementado, que el paciente se puede morir, ¿no? el riesgo del Sí. cementado es un síndrome de depresión, o sea, le da una bradicardia, lo miré por encima, ¿no? Y por lo que he visto en el quirófano es nos decía el especialista que era la bradicardia, ¿sí? Extrema que le puede generar al paciente, ¿sí? Cuando cementan, por eso le avisan al anestesiólogo, le dicen, cementamos, ¿sí? Si tenés un paciente con muchos factores de riesgo, insuficiencia cardíaca, o un paciente que, hablando así mal y pronto, no tiene corazón, obviamente lo van a rehabilitar con drogas vasoactivas, pero va a depender de la droga en terapia para que su corazón funcione. No tolera esa depresión del cemento. Las enfermedades cardiorrespiratorias avanzadas, crónicas, son criterios de contraindicación de un cementado. Excelente, eso está bueno, las contraindicaciones del cementado. Sí, totalmente. Producen microembolias el cementado. Sí, produce microembolias y en el momento en el que Y se está bradicardia. cementando produce la bradicardia tal cual. Sí, sí. Bueno, muchachos, nosotros también quiero dejar que todo esto lo estamos haciendo también gracias a la ayuda de los chicos del laboratorio RAFO y que, bueno, más allá que acá hubo residentes que se preocuparon para que nosotros podamos tener esto, los chicos colaboraron mucho para poder tener minutos y que podamos estar tranquilos y dar con el tiempo disponible la diapositiva. Bueno. Está bueno el ejercicio también de usar esta tecnología para comunicarse. Yo la primera vez que lo uso esto. Y compartir pantalla, eso. La verdad que está bueno.